Cordial saludo para todos. Estamos acá desde el programa de especialización en reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana. La ocasión de hoy estamos con la doctora Camila Borda Samper. Camila es Fellow de Reumatología de segundo año y vamos a revisar el tema del compromiso extraglandular en síndrome de Sjögren, que es prácticamente dentro de esta enfermedad uno de los retos que tenemos los reumatólogos que afrontar y de mayor complejidad, dado la heterogeneidad del compromiso y la complejidad que en algunos casos se pueden presentar. Entonces, bienvenida Camila y vamos entonces adelante con el tema. Gracias, profe. Bueno, entonces para empezar, ¿qué es el síndrome extraglandular? Entonces ya como Néstor nos explicó en la otra exposición, el síndrome de Sjögren puede ser primario, solo el síndrome de Sjögren, o puede ser asociado a otra enfermedad autoinmune. En los dos escenarios puede tener compromiso fuera de las glándulas exocrinas, y cuando tiene compromiso fuera de estas glándulas es cuando hablamos de Sjögren extraglandular. Para hablar un poco de epidemiología, tiene una relación mujer-hombre de 9:1 en la literatura mundial, con una edad de incidencia de 51 a 62 años. Cuando se trata de pacientes afrodescendientes, tiene una presentación más temprana, y la relación mujer-hombre es mayor en asiáticos, 27:1, y en afrodescendientes un poco menor, de 7:1. La incidencia también mundial es 6,9 por 100.000 habitantes, y la prevalencia de 60 también casos por 100.000 habitantes. Con respecto a la prevalencia del compromiso extraglandular, según, digamos, el dominio que esté afectando, así como lo habíamos visto en la exposición previa, el articular tiene una prevalencia del 50% cuando estamos hablando pues fuera del compromiso glandular, porque el glandular es el más común, aunque hay, vamos a ver más adelante, también hay ocasiones en que pacientes se presentan con los síntomas extraglandulares y no tienen síntomas Zika, que son los síntomas secos. Linfadenopatía 10%, la piel puede variar entre 23 a 67%. Varía, ¿por qué? Porque la cerosis es común, pero también tenemos el fenómeno de Raynaud, eritema anular, eritema nodoso, lídeos reticulares, líquen plano, vitiligo. Bueno, ahorita también veremos pues todas estas manifestaciones. La parte pulmonar también puede variar desde una tos seca por serotraquea hasta sequedad nasal, disnea o enfermedad pulmonar intersticial e hipertensión pulmonar. La parte renal en un 30%, muscular 44%, sistema nervioso periférico 10%, sistema nervioso central del 20 al 25%, hematológico 20%, y la parte biológica que ellos, digamos, mencionan como, le ponen, lo denominan biológica cuando hablan de la hipergamaglobulinemia, también de las crioglobulinas y del complemento. Entonces, ¿qué factores de riesgo hay para desarrollar, digamos, que estos compromisos extraglandulares y de peor pronóstico para estos pacientes? Entonces, dada al momento del diagnóstico, entre más tardío, más riesgo va a haber de que el paciente tenga una mayor mortalidad asociada a síndrome de Sjögren y tenga mayor manifestaciones o compromiso extraglandular. El hecho de ser hombre, el que tenga una parotida aumentada de tamaño, que tenga una cintigrafía de parotida anormal, que tenga ya vasculitis, que tenga positividad anti-Ro, hipocomplementemia, crioglobulinemia e hipergamaglobulinemia. Entonces, cuando nos encontramos ante un paciente con síndrome de Sjögren y queremos evaluar qué compromiso extraglandular tiene, hay una herramienta de clinimetría importante que se llama el SDAI. El SDAI traduce al Euler Sjögren Syndrome Disease Activity Index. Es una herramienta que se desarrolló en el 2009, tiene 12 dominios y cada dominio va a estar puntuado más o menos de 3 a 4 puntos de niveles de actividad, 3 a 4 niveles de actividad, porque cada una va a tener un puntaje diferente. Por eso es una herramienta que es, digamos, un poco demorada para hacer, pero pues en todos los estudios tiene que estar el SDAI. Digamos que datos importantes. Uno, los síntomas constitucionales cuando los vamos a evaluar, siempre que están asociados al linfoma, se deben puntuar adicionalmente al linfoma. Como ya vamos a ver, este es otro dominio que también se puntúa en el SDAI. Y antes de usar esta herramienta, siempre se tiene que descartar
los otros diagnósticos diferenciales antes de usar la herramienta, y evaluar que los síntomas sean atribuibles pues a Sjögren y que estén presentes menos de 12 meses antes de su presentación. Es decir, si tenemos un compromiso renal que lleva más de 12 meses, ese ya no puntúa en el SDAI a pesar de que sea por el síndrome de Sjögren. Entonces, aquí les puse toda la herramienta de SDAI, pero vamos a ir viendo una por una con su respectivo manejo. Entonces, como pueden ver, hay dominio constitucional, articular, glandular, adenopatías y linfoma, dominio pulmonar, renal, el dominio del sistema nervioso periférico, del sistema nervioso central, el dominio muscular, hematológico, cutáneo y el biológico. Entonces, primero, ¿qué significa actividad de la enfermedad? Entonces, la actividad de la enfermedad, esto todo es de la guía lebular, que salió en el 2019. Entonces, esta recomendación de cómo definir actividad de la enfermedad. La actividad de la enfermedad se clasifica como un SDAI de 1 a 4, es bajo, una baja actividad de la enfermedad, moderada entre 5 y 13, y una alta actividad va a ser mayor de 14. Siempre tendremos que ver también, hay otra herramienta de clinimetría que se llama el ClinSDAI, pero pues en esta charla no nos enfocaremos en ella, nos enfocaremos más que todo en el SDAI, que es la que propone el EULAR. Dentro de las definiciones tenemos enfermedad refractaria. Esta enfermedad refractaria es que tenga síntomas que no hayan disminuido más de 3 puntos con la terapia standard of care que le estemos dando al paciente, y una respuesta terapéutica es que baje más de 3 puntos en el score global del SDAI. Adicional a eso, ahí recomiendan en las guías también unos instrumentos pues de clinimetría, también para la función salival, para el daño corneal, la fatiga, el dolor, la calidad de vida y la enfermedad sistémica. Entonces, como podemos ver, por ejemplo, en la función de glándula salival, ellos recomiendan estas dos herramientas, UWSF y SWSF, que significa Unstimulated Whole Salivary Flows y Stimulated Whole Salivary Flows. Para la parte del daño corneal también está el OSS y pues estas son clinimetrías específicas para esto. Para fatiga hay una nueva clinimetría que están todavía en proceso de desarrollo que se llama el SPRI. Entre otras también recomiendan la PROFAT. Para el dolor también el SPRI, el BPI, la calidad de vida el SPRI, y pues para mirar la enfermedad sistémica el SDAI y el ClinSLDAI. Entonces, como vamos a integrar un poco la clínica del extraglandular con la parte de terapéutica, les puse dos diagramas pues para que entendamos a dónde vamos con respecto al manejo del síndrome de Sjögren. Dado que pues es una enfermedad que cuando tiene compromiso extraglandular es muy difícil, digamos que primero abordarla, definir que esos síntomas son por el Sjögren específicamente, y pues finalmente para un adecuado manejo de la misma. Entonces, aquí podemos ver en dónde se pueden intervenir o pues dónde potencialmente podríamos intervenir. Entonces, podría intervenir en la célula presentadora de antígeno. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los anti-TNF, el anti-interleuquina 6, tenemos el anakinra, que es un anticuerpo contra el receptor de la interleuquina 1. Tenemos también unas dianas terapéuticas en los linfocitos T, también en los correceptores, por ejemplo, en el abatacept de los linfocitos B. Tenemos anti-CD20 rituximab, anti-CD22 epratuzumab. Tenemos también inhibidores JAK, TOFA y filgotinib, de los pues que han ido estudiando para esta enfermedad. Además de eso, tenemos unos nuevos, digamos, elementos terapéuticos como un anti-RNasa, que ya vamos a ver a continuación. Entonces, las nuevas estrategias, este artículo del año pasado, sale este diagrama que me gustó mucho, que muestra las nuevas estrategias terapéuticas y el estado de arte en el manejo del síndrome de Sjögren, que también muestran los medicamentos que están ahorita en ensayos clínicos controlados, pues para evaluar su eficacia más que todo en los puntajes del SDAI. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un inhibidor del CD40 ligando, el inhibidor del CD40 que es el iscalimab, que también vamos a ver unos resultados de algunos estudios, el abatacept. Tenemos, bueno, esta nueva molécula también que es, digamos que se muestra prometedora, que es inhibidor del RNasa.
entre otras. Bueno, entonces lo que vamos a ver durante la charla va a ser el manejo según el SLEDAI, según cada dominio, y pues les explicaremos qué elementos cubre cada dominio. Entonces, de los dominios los dividimos así: glandular, articular, cutáneo, respiratorio, pulmonar, renal, hematológico, la neuropatía periférica, sistema nervioso central y adicionalmente la parte de adenopatías y linfoma. Entonces, primero veamos qué ensayos clínicos están finalizados. Aquí se los puse en rojo. Hay ensayos clínicos que se han realizado, por ejemplo, leflunomida e hidroxicloroquina con un desenlace primario de cambio en el SDAI a la semana 24 y han mostrado resultados prometedores pues, para leflunomida e hidroxicloroquina. Por ejemplo, tenemos otro estudio que fue belimumab con rituximab en terapia secuencial, en donde también el desenlace primario fue el SDAI y también tuvieron un resultado positivo. Por ejemplo, tenemos esta molécula que se llama ianalumab, es un anticuerpo contra BAF, contra el receptor de BAF, y también tuvo un resultado positivo en el SDAI. Tenemos también iscalimab, que es un anti-CD40, en donde el desenlace primario era el SDAI a la semana 12 y también tuvo una respuesta favorable a él. Tenemos otros medicamentos que han sido probados, pero no han dado o pues no han logrado llegar al desenlace primario. El abatacept, que tiene 2 estudios, uno con 250 pacientes y otro con 80. En uno de los estudios no llegó al desenlace primario. En el segundo estudio, que fue de menos pacientes, 80, sí logró el desenlace primario, que fue en cambios en el SDAI. Entonces, entre otros, esto es para mostrarles todo lo que viene ahora de Sjögren. Rituxi también tiene 2 estudios que le fue bien en los 2. Y Analumab también tiene pues 2 estudios que le fue muy bien en la parte del SDAI y el SPRI, que más que todo es un desenlace más de desenlaces reportados por pacientes. Y por ejemplo, el belimumab con rituximab también tuvo una desenlace positivo cuando fue terapia combinada versus monoterapia, tanto como belimumab como rituxi. Entonces, pues digamos que hay cosas prometedoras para el futuro. El iscalimab también anti-CD40, también positivo para el SDAI a las 12 semanas. El medicamento contra la RNasa, que es una proteína pues, de fusión, también tuvo desenlaces positivos para el ESPRI. Y estos son todos los ensayos clínicos que están ahorita en reclutamiento de pacientes. Entonces, pues eso tenemos hasta ahora en la parte farmacológica. Entonces, empecemos con las recomendaciones de EULAR. Dentro de las recomendaciones EULAR, acá incluyen no solamente la parte glandular, sino pues extraglandular, que es lo que estamos viendo ahorita, que es en lo que nos vamos a enfocar. Dentro de las recomendaciones, ellos dicen que las terapias sistémicas se deben considerar, pues evidentemente cuando hay una enfermedad sistémica activa, con un 90% de votación y un LOA de 9.1, que si hay enfermedades concomitantes asociadas al síndrome de Sjögren, se deben primero descartar como otra etiología la causa de la fatiga y del dolor, y pues se deben utilizar herramientas específicas para esto, que se debe tratar la enfermedad según el compromiso de órgano específico, utilizando las definiciones del SDAI y utilizando los dominios del SDAI. Los glucocorticoides se pueden usar, pero una dosis mínima y con un tiempo, como en todas las enfermedades, con un tiempo, con una duración necesaria solamente para controlar la enfermedad sistémica activa y luego pues ahorrador de corticoide. Los inmunosupresores o ahorradores de corticoides se deben, pues, deben implementarse en estos pacientes con enfermedad extraglandular, y pues que no hay mucha evidencia de escoger uno sobre el otro, entonces pues que debe ser cada caso individualizado. La terapia utilizando medicamentos dirigidos a la célula B se deben considerar en pacientes que tengan enfermedad refractaria o enfermedad severa, y vamos a ver pues que el rituximab sí digamos que lo sugieren pues lo indican en bastantes dominios.
Listo, esto igual. Y que el tratamiento del linfoma de célula B pues debe ser individualizado según cada tipo de linfoma, que también veremos más adelante. Entonces, pues ya vamos a ver que todos estos dominios van a llevar al manejo específico. Entonces empecemos con la fatiga. La fatiga, como les dije, primero toca descartar que no tenga otra causa y que solamente sea por el Sjögren. Entonces, ¿qué otras causas de fatiga se han visto en Sjögren? Desde la alteración pues, en el patrón de sueño, ansiedad y depresión, fibromialgia, medicamentos, déficit de vitamina B12, hipotiroidismo, déficit de vitamina D, anemia, infecciones, enfermedad celíaca, linfoma, malnutrición, disfunción autonómica o anemia. Para el tratamiento específico de la fatiga, estas guías no recomiendan un tratamiento específico para la fatiga y recomiendan que este tratamiento para este síntoma sea dirigido según el compromiso de los otros órganos. Entonces, las escalas de fatiga no son específicas para síndrome de Sjögren y por esto se están desarrollando, que es la que les comenté previamente, que es el SPRI, que traduce, pues aquí les traje el nombre completo, y las medidas inespecíficas que se han utilizado, aquí están, digamos que todas las escalas que se pueden utilizar, desde FACIT hasta Fatigue Severity Scale, bueno, hay varias, digamos, herramientas que podemos utilizar para medir objetivamente, un poco más objetivo este síntoma. Sigamos con el compromiso musculoesquelético. Entonces, el compromiso musculoesquelético, como ya hablamos, el dolor articular es el principal síntoma extraglandular del Sjögren, del síndrome de Sjögren. Acá abajo a la derecha pueden ver las artralgias, tiene una prevalencia del 50 al 75% dentro de las manifestaciones musculoesqueléticas, las mialgias, más o menos 70%, artritis inflamatoria que se comporta muy similar a la artritis reumatoide del 10 al 39% y miopatía inflamatoria, pues incluyendo miositis, menos del 2%. Entonces, ¿qué es importante sacar, digamos, de esta información? Uno, que hay el 40% de los pacientes van a tener artritis no erosiva. Sin embargo, se ha visto que si se les hace una ecografía, o sea, en la radiografía les sale normal sin erosiones, pero en la ecografía sí se pueden ver microerosiones. Entonces ahí viene como el tema de si fue antes el Sjögren y luego desarrollan una AR o si es la AR con con el Sjögren asociado. También la parte clínica, las que más se comprometen son las interfalángicas proximales, son es compromiso simétrico, poliarticular, muy parecido a la R, compromete carpo y metacarpofalangicas, posteriormente rodillas, y por eso también mencionan que si los anticuerpos anti-CCP son positivos, pues habrá que hacer un seguimiento, pues para detectar si hay digamos que estamos en qué momento de la historia estamos en el diagnóstico de la artritis reumatoide. La fibromialgia es mucho más común en esta enfermedad que en la población general, entonces pues también digamos que tener eso presente. Entonces, dentro del compromiso musculoesquelético en el SDAI, tenemos la parte articular que nos puntúa en la primera columna B en el dominio, en el segundo el nivel de actividad y en la tercera columna la descripción. Entonces, el nivel de actividad, no 0, bajo 2, moderado 4 y alto más de 6. Y esto lo que evalúa es, primero, las artralgias, segundo, si tiene rigidez matutina más de 30 minutos, tercero, si tiene o no sinovitis y qué cantidad de sinovitis tiene. Si tiene 1 a 5 le da moderado y si tiene más de 6 articulaciones con sinovitis le da alta actividad. La parte del dominio muscular también da, si no tiene nada 0, bajo 6, moderado 12 y alto 18, siempre hay que excluir debilidad pues, por corticoides y aquí lo que incluye es miositis, es decir, que tenga compromiso de la CK menos de 2 veces el nivel normal, menor de 4 veces o mayor de 4 veces el nivel normal. Segundo, lo que evalúa es la parte clínica, entonces la debilidad, ¿sí? Entonces la debilidad pues con fuerza examinada en el consultorio. Tercero, electromiografía, resonancia o biopsia que compatible pues con una miopatía inflamatoria y esto pues también nos da un puntaje compromiso. Entonces, ¿cómo se trata el compromiso musculoesquelético? Si tiene un bajo SDAI, entonces lo que hacemos, pues, y no tiene fibromialgia, no tiene artrosis o otras causas, y tiene artralgia, sí, inflamatoria sin sinovitis, la primera línea son AINES.
Si no le sirven los AINES, segunda línea, hidroxicloroquina. Si tenemos un SDAI moderado alto y tiene sinovitis clínica, menos de 5, también se le pueden dar un chance con AINES o iniciarle hidroxicloroquina o las dos combinadas. Si tiene más de 5 en la sinovitis o tiene una tenosinovitis pues importante, también primera línea es hidroxicloroquina, pero ya no con AINES, sino con corticoides. Después de esto ya consideraremos escalonar la terapia a otro inmunosupresor y la terapia rescate ante la no respuesta de DMARDs sería rituximab o abatacept. Esto con el músculo esquelético. Aquí en este punto, resaltar, me da lo anterior, por favor. Entonces, que como bien lo dijiste, Camila, el compromiso articular es el más frecuente en el síndrome de Sjögren. Es importante tener en cuenta el diagnóstico diferencial. Tú bien lo comentaste, porque pues, puede ser un paciente que tenga síntomas secos con factor reumatoide positivo, que perfectamente lo puede dar el Sjögren, pero con anticitrulina, pues de pronto el tema ahí cambia y puede ser un artritis reumatoide con un Sjögren asociado. Entonces, primero que todo, tener un enfoque desde el punto de vista de diagnóstico claro, reconociendo que el síndrome de Sjögren presenta dentro de sus manifestaciones extraarticulares al compromiso articular con artralgias de características inflamatorias, que puede ser poliarticular, simétrico, como sucede en la R, dentro de una de sus características. Entonces hay que tener muy claro esa alerta desde el punto de vista de diagnóstico. Y en la parte terapéutica, como nos mostraste, de los AINES y antimaláricos serían como la primera opción junto con los glucocorticoides, dependiendo del caso, como nos lo mostraste en el flujograma. Nosotros en la práctica realmente sí nos movemos mucho con el tema de antimaláricos, hidroxicloroquina, cloroquina, para este tipo de pacientes, que es un buen inmunomodulador cuando presentamos componente extraglandular, porque ya veremos en otro video de los que hacemos aquí en la Facultad de Medicina, vamos a tener un video específico de compromiso glandular, pero en esta parte que es compromiso extraglandular, pues estos medicamentos, como nos muestras en el algoritmo, son los que más empleamos para este tipo de pacientes. Listo, profe, gracias. Bueno, vámonos entonces con otro síntoma que es la neuropatía periférica. Entonces, el compromiso del sistema nervioso periférico tiene un espectro muy grande, como pueden ver acá, o sea, va desde neuropatía sensitiva de fibra pequeña, ganglionopatía, polineuropatía sensitivo-motora o sensitiva axonal, neuropatías craneales, mononeuropatía múltiple, radiculoneuropatía, polineuropatía desmielinizante crónica y enfermedad de motoneurona. Dentro de todas estas, la más común va a ser la neuropatía sensitiva. Entonces, es el compromiso más frecuente en Sjögren de sistema nervioso periférico. Los signos y síntomas van a, digamos que lo que está descrito es que primero van a presentar parestesias o adormecimiento de los dedos de los pies, o sea, lo primero que se va a afectar son los pies, pueden tener alteración de la percepción de dolor y temperatura, también es simétrico y puede progresar hasta comprometer las manos, o sea que se puede, digamos, confundir fácil con un síndrome del túnel del carpo, que también está asociado al síndrome de Sjögren. Puede haber compromiso de músculo, sí, de músculo con debilidad y mononeuritis. 40% de los casos autorresuelven y el resto sí puede progresar a neuropatía sensitiva severa. Digamos, ¿cuál es la fisiopatología de que esto suceda? La neuropatía sensitiva básicamente es vasculitis, inflamación de los vasos de vaso pequeño. El nervio más comúnmente afectado es la rama sensitiva del trigémino, y se va a manifestar más que todo con parestesias en el macetero y periorales. Cuando es periocular no es comúnmente afectado, o sea, normalmente se presentan solo con las parestesias macetero y perioral y pueden tener dolor, pero es menos común, o sea, más que todo son parestesias y no dolor. Los pacientes que tienen neuropatía sensitivo-motora tienen más crioglobulinemia, entonces siempre hay que buscarla, pues como ya vimos antes, siempre hay que hacerles crioglobulinas a estos pacientes y tienen menor prevalencia de anti-Ro y de anti-La. Esto es importante, es decir, que pueden ser un Sjögren que tenga un Ro52 que normalmente está en el citoplasma y con, pues que es más difícil de detectar. La enfermedad periférica, como hablamos, entonces más que todo vasculitis y también de la vasa vasorum y pues infiltrado inflamatorio es lo que causa estos síntomas. Entonces, aquí digamos lo importante es
uno documentar que el síntoma es por Sjögren y no por otras cosas. Entonces, tenemos los diagnósticos diferenciales de neuropatía periférica de fibra pequeña. Estos son todos los diagnósticos diferenciales. Tenemos desde amiloidosis hasta otras enfermedades autoinmunes, hematológica, por ejemplo, gamapatía monoclonal, hereditarias, infecciosas, hepatitis C, HIV, enfermedad de Lyme, malignas, neoplasias, leucemia linfocítica crónica, paraneoplásicas, diabetes, porfiria, hipotiroidismo, toxinas como alcohol, quimioterapia y drogas, y vitaminas como déficit de vitamina B12. Dentro de los otros, digamos, otra manifestación importante es el compromiso de polineuropatía sensitivo-motora axonal. Estos también son todos los diagnósticos diferenciales. Siempre va a haber las infecciosas, siempre va a haber hematológicas, crioglobulinas, Guillain-Barré, otras enfermedades autoinmunes. Dentro de estas, vasculitis, ANCA, lupus, malignidades o neoplasias, metabólicas, neurológicas, toxinas y pues el déficit de vitamina B12, B1, B6, importante tenerlo en cuenta. En estos pacientes siempre toca valorar la disfunción autonómica. De la disfunción autonómica, que es algo que digamos no tenemos en cuenta, pues siempre importante recalcarlo, la parte cardiovascular, hacen arritmias, hacen vértigo, palpitaciones, hipotensión ortostática, síncope, taquicardias, taquiarritmias, la parte abdominal, dolor abdominal, estreñimiento, diarrea, aumento de la frecuencia urinaria, hacen intolerancia al calor, hiperhidrosis. Entonces, pues todos estos síntomas también tenerlos en cuenta, que puede ser una manifestación extraglandular del Sjögren. Bueno, vámonos al sistema nervioso central. El sistema nervioso central se divide, digamos, el compromiso en dos. Puede ser una enfermedad focal o una enfermedad difusa. La focal, hablamos, por ejemplo, neuromielitis óptica, que ya vamos a ver que a pesar de que es una entidad aparte del Sjögren, tiene cosas que comparte, y el Sjögren puede predisponer a presentar una neuromielitis óptica. Déficit focal o multifocal, la neuropatía óptica, mielopatía, neuronopatía motora, ataxia cerebelosa y enfermedad de sustancia blanca. También importante. Y enfermedad difusa, meningitis aséptica, disfunción cognitiva, manifestaciones psiquiátricas y convulsiones. Entonces, importante que todas estas manifestaciones solamente van a tener una prevalencia del 2 al 5%, pero pues hay que tenerlas en cuenta. ¿Y por qué sucede, digamos, esta manifestación? Por infiltrado del sistema nervioso central como tal de mononucleares. También hay injuria vascular, por autoanticuerpos, puede haber por isquemia microvascular, por la misma vasculitis de pequeño vaso. ¿Y cuáles son los marcadores serológicos sugestivos del compromiso neurológico de Sjögren? Se han descrito estos 3 anticuerpos que se podrían medir y podrían ser sugestivos de este compromiso del sistema nervioso central. Entonces está el IgA o IgG, anti-alfafodrina, anti-GW182, que es una proteína que está en el citoplasma, y simplemente es el nombre que le dieron a la proteína, que tiene muchísimos pues aminoácidos, proteína, al fin y al cabo, antirreceptor muscarínico tipo 3. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales? Vamos a lo mismo. Cuando hay compromiso focal, pueden ser también infecciones, muy importante, endocarditis o embolismos sépticos, esclerosis múltiple, enfermedades metabólicas, otras enfermedades autoinmunes, siempre pensar también en síndrome antifosfolípido. De la neuropatía óptica, también pensar en arteritis temporal, neuromielitis óptica, neuropatía óptica por isquemia, tóxicos, hereditaria, mielopatías, neuronopatía motora. Aquí también, digamos, encontramos las enfermedades desmielinizantes, miastenia gravis, metabólicas, ataxia cerebelar y la enfermedad de sustancia blanca. Aquí podemos tener desde trauma hasta enfermedades neurodegenerativas, vasculares o migrañas. Y de la difusa, la meningitis aséptica, también infecciones, carcinomatosis meningia, vasculitis primaria del sistema nervioso central, la paquimeningitis, importante pues en nuestro campo, y la disfunción cognitiva o manifestaciones psiquiátricas, convulsiones. Todo esto va desde las enfermedades neurodegenerativas hasta otras enfermedades autoinmunes, síndrome antifosfolípido, tóxico-metabólicas con todo el déficit de vitaminas e infecciones.
Bueno, entonces, ¿cuál es el SDAI para sistema nervioso central y sistema nervioso periférico? Entonces, para el dominio del sistema nervioso periférico, siempre vamos a tener en cuenta qué tipo de fibra es decir, si es de fibra pequeña, si está comprometido el trigémino, también la parte motora, si hay déficit motor, si hay vasculitis por crioglobulinas, si hay, bueno, polineuropatía desmielinizante inflamatoria, si hay ataxia cerebelosa, todo eso nos va a dar un puntaje y pues siempre que tengamos un paciente toca ir al SDAI y mirar los dominios para ver si se le da 10 puntos o 15 puntos, dependiendo de qué manifestación esté haciendo. Con respecto al sistema nervioso central, siempre hay que descartar infecciones, ¿no? Siempre, antes de considerar aplicar esta herramienta. El sistema nervioso central, entonces también dependiendo de qué manifestación tenga, nos va a dar un puntaje diferente. 0 sin actividad, 10 moderada y 15 severa o alta actividad. Bueno, la neuromielitis óptica, la misma enfermedad de Devic, es una enfermedad autoinmune pues con compromiso tanto de la médula espinal como del nervio óptico. Se ha asociado pues a enfermedades inmunomediadas, no se conoce la prevalencia y menos en Sjögren. Y lo que ocurre es que en el síndrome de Sjögren primario hay una vasculopatía que se destruye la barrera hematoencefálica y aquí entran los anticuerpos antiacuaporina 4, que son digamos que el personaje principal en nuestra fisiopatología de esta enfermedad, y se ha visto una relación estrecha entre estos anticuerpos y las enfermedades autoinmunes. Entonces, sugieren una predisposición genética de base para las dos enfermedades. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento de esto? Vamos primero con neuropatía periférica. Si tenemos una neuropatía periférica con un compromiso de una polineuropatía, la primera línea van a ser los corticoides, segunda línea también DMARDs o aquí meten rituximab según la severidad. Y si esto no funciona, ya nos vamos con ciclofosfamida y ponen terapia de recambio plasmático, solamente si hay, por ejemplo, una vasculitis con crioglobulinas que estén comprometiendo la vida. Si tenemos una polineuropatía axonal sensitiva, manejo sintomático, si es motora, ya vamos a ir a este brazo que va a ser inmunoglobulina, considerar los pulsos de metil y ciclofosfamina. Entonces, esto es como la parte de la neuropatía periférica. Compromiso del sistema nervioso central, entonces si tiene vasculitis, o una neuromielitis óptica, primera línea glucocorticoides, segunda ciclofosfamida, tercera rituxi, aquí también ponen el recambio plasmático en dado caso, o eculizumab también en dado caso que se documente los antiacuaporina 4. Para una meningitis linfocítica también primera línea hablan de manejo sintomático. Si no hay respuesta, con manejo sintomático nos vamos por esta línea. Y esclerosis múltiple o síntomas similares a la esclerosis múltiple, ya pues son otras estrategias terapéuticas. Listo, vamos ahora a la parte pulmonar. El dominio pulmonar realmente tiene digamos que muchas manifestaciones que nos puntúan, desde solamente inflamación de vía aérea superior hasta EPOC, enfermedad de vía aérea pues, reactiva, bronquiolitis, bronquiectasias, enfermedad del parénquima pulmonar, desde enfermedad intersticial, linfomas o pseudolinfomas, amiloidosis pulmonar, sarcoidosis, enfermedad quística pulmonar, tromboembolismo pulmonar también, hipertensión arterial pulmonar, pleuritis linfocítica, y bueno, compromiso neuromuscular secundario a la enfermedad pulmonar. Pero entonces es un espectro muy grande la enfermedad pulmonar. Digamos que cosas importantes de quedarnos acá, uno es que la enfermedad intersticial, lo más común va a ser una neumonía intersticial no específica, esa va a ser digamos que la principal manifestación en Sjögren. Sin embargo, cuando vemos también compromiso por neumonía intersticial linfocítica, pues pensar en Sjögren, pero no significa que sea la manifestación principal del Sjögren en pulmón. También hay estudios que han mostrado que si tenemos una enfermedad intersticial y no sabemos
si tiene algo más o si es asociada a enfermedad del tejido conectivo, una biopsia de glándula salival nos va a dar mucha información en este aspecto. Con respecto al SDAI, entonces también nos da, si no tiene ningún compromiso 0, bajo 5, moderado 10 y alto 15. Y aquí, ¿qué nos puntúa? Nos puntúa desde el compromiso del TAC de tórax hasta la clase funcional, las pruebas de función pulmonar DLCO y capacidad vital forzada. Entonces, esos son como los dominios que hay que tener en cuenta. Los patrones radiológicos más comunes en Sjögren con enfermedad intersticial, aquí los pueden ver a mano izquierda, está el patrón radiológico desde fibrosante, puede ser una anine fibrosante, una neumonía intersticial usual también, puede ser una fibrolastosis pleuroparenquimatosa, enfermedad pulmonar asociada pues, a tóxicos o medicamentos, neumonitis por hipersensibilidad, también tenemos el vidrio esmerilado, los quistes, que eso pues también es bien sugestivo de Sjögren, y los nódulos o consolidaciones. Entonces, veamos algo del manejo en la parte pulmonar. Entonces, acá a mano derecha tenemos una tabla de posibles tratamientos a futuro. Podemos ver que acá hay 3 medicamentos que ya terminaron los estudios de fase 2. Y, digamos, mejoraron el primer medicamento, que todavía no tiene nombre, tuvo una reducción en fatiga, y acá otros 2 medicamentos, que uno es el ianalumab, que también mejoraron el SDAI, entonces estos irán a estudios fase 3. ¿Qué es lo que tenemos? Entonces, según las guías del EULAR, si tiene compromiso bronquial, manejo con inhaloterapia. Si tiene enfermedad intersticial, según esta guía, si tiene un SDAI moderado, corticoides. Si no hay respuesta, entonces ya nos vamos. Puede ser o inmunosupresores orales, ciclofosfamida o rituximab. Las alternativas que ellos hablan de segunda línea son la azatioprina, seguida por el micofenolato o ciclosporina. Listo. Ahora vamos con el dominio renal. El 25% de los pacientes con Sjögren van a tener una nefritis túbulo-intersticial. Lo que ellos, o sea, dentro de la fisiopatología, hacen un infiltrado linfocitario pues en esta patología, y pueden hacer una nefritis túbulo-intersticial que sea aguda o que sea crónica. El 75% de los pacientes con Sjögren que son llevados a biopsia renal van a tener una nefritis túbulo-intersticial. Y solamente el 10% de los casos, las células B van a ser la célula predominante en las biopsias. Entonces, siempre se debe considerar, si tenemos un paciente que se presenta inicialmente con una nefritis túbulo-intersticial con hipocalemia, se debe considerar como un diagnóstico etiológico un síndrome de Sjögren. Listo, entonces en el SDAI aquí tenemos lo mismo. ¿Qué elementos puntúan? Uno, si tiene proteinuria, entonces si tiene proteinuria menos de 500, mayor de 500 o más de 1.5 gramos en el alto, si tenemos hematuria, si tenemos leucocituria, si hay acidosis o no, y los asociados con la tasa de filtración glomerular. Además de esto, si los pacientes son llevados a biopsia, también le va a puntuar una alta actividad si tiene una glomerulonefritis proliferativa o crioglobulinas que tengan compromiso renal. Listo. Entonces, ¿cuál es el espectro de la enfermedad renal? Ya hablamos que la disfunción tubular va a ser la principal, pero tenemos otras manifestaciones, la nefritis tubular intersticial. Entonces, dentro de la disfunción tubular también tenemos la diabetes insípida nefrogénica. Podemos tener también una presentación clínica diferente por nefrolitiasis, enfermedad glomerular como tal, enfermedad por IgG4, que pasa lo mismo como la neuromielitis óptica, que se ha visto que también se relaciona mucho con el síndrome de Sjögren, y no que sean 2 entidades que van solas, o en una enfermedad renal crónica progresiva. Entonces, ¿cómo se llega, digamos, del síndrome de Sjögren con compromiso glandular exocrino hasta el compromiso renal? Vimos pues que siempre va a haber factores genéticos, ambientales, que normalmente son virus, se liberan unos autoantígenos de las glándulas salivales, ahí se activa pues todo el sistema inmunológico, se produce, se aumenta, digamos, la huella del interferón tipo 1 y tipo 2, y van a ocurrir 3 cosas. Una, por inmunocomplejos, que puede ser solamente las crioglobulinas, pero puede ser inmunocomplejos que también se alojen en el glomérulo o en el túbulo. Los autoanticuerpos que, digamos que se generen autoanticuerpos contra, por ejemplo, los canales de sodio-cloro, entre otros. Y tercero,
que se acumulen las células B o las células T y haya una infiltración intersticial, tanto de células T como células B, células plasmáticas, y haya una tubulitis y una inflamación y posteriormente pues fibrosis. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Normalmente cuando se presenta este compromiso renal, pacientes tienen más de 50 años. En algunos pacientes ocurre más o menos 2 a 7 años después del diagnóstico. Sin embargo, se ha visto que pueden presentarse como primera manifestación 2 años antes de hacer síntomas secos, y si tienen una glomerulonefritis por crioglobulinas, 8 años antes de hacer los síntomas secos. Entonces, pues también tener en cuenta esto. Estos datos no son consistentes en los diferentes artículos por diferencias en la forma del diagnóstico, y pues hasta el 50% tiene compromiso renal concomitante cuando se le hace el diagnóstico del síndrome de Sjögren. Las presentaciones van desde alteraciones electrolíticas aisladas, como ya dijimos, la nefrolitiasis, nefrocalcinosis, la nefritis tubulointersticial aguda o crónica y la enfermedad glomerular. Bueno, entonces, ¿cómo abordar un paciente con Sjögren en que sospechamos esta alteración renal? Siempre se les debe hacer creatinina, electrolitos, potasio, bicarbonato, cloro, hacerles estudios pues con uroanálisis, osmolaridad urinaria, glucosuria y la relación PC. Además de eso, pues hacerle seguimiento, si hay alguna anormalidad, hacerle un seguimiento con estos paraclínicos cada 6 meses y pues hacer una junta multidisciplinaria con nefrología para evaluar la biopsia renal. Acá les puse pues las 2 recomendaciones de estos 2 artículos, este un poco más reciente, pero básicamente dice lo mismo. Entonces, ¿cuál es el compromiso renal? El manejo. Cuando hay compromiso tubular y un SDAI leve, solo manejo sintomático. Cuando es moderado, corticoides o pues, inmunomoduladores. Entre esos considerar azatioprina, ciclosporina y micofenolato. Y si tiene un SDAI alto, ya nos vamos con rituxi, ciclofosfamida o terapia de recambio plasmático. Tracto gastrointestinal podemos tener desde disfagia por muchas causas, entre esas dismotilidad esofágica o solamente por la sequedad, reflujo esofágico, acalasia, divertículo de Senker. También podemos tener manifestaciones con diarrea, siempre también definir otras causas de diarrea en estos pacientes, como por ejemplo la colitis linfocitaria, la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad celíaca, hipersensibilidad a alguna comida, entre otras. Bueno, y los efectos adversos de la pilocarpina, importante para nosotros. Otras manifestaciones, aquí tenemos la prevalencia de los síntomas gastrointestinales, entonces digamos que lo más común va a ser la disfagia, en un 80% de los casos. También tenemos, por ejemplo, insuficiencia exocrina pancreática del 40-60% de los casos. A nivel hepático podemos tener elevación de transaminasas, podemos tener una autoinmunio múltiple con colangitis biliar primaria, hepatitis autoinmune menos del 5% de los casos. La parte intestinal, desde dolor abdominal, estreñimiento, enfermedad celíaca, vasculitis, y la parte gástrica, gastroparesia, dispepsia, náuseas, y gastritis atrófica crónica, que esta es de las más importantes, porque también se dañan las glándulas a este nivel. En las guías celular no hay recomendación específica para estos síntomas, solamente manejo sintomático. Bueno, vamos ahora con las vasculitis. Entonces, las vasculitis se manifiestan, digamos que hay como dos ramas donde lo podemos ver. Una, que sea una vasculitis órgano específica, es decir, que tengamos, por ejemplo, un compromiso del sistema nervioso periférico por la vasculitis, del sistema nervioso central por la vasculitis, que tengamos un compromiso, por ejemplo, de una aortitis sola. Siempre recordar que estas pueden simular una polateritis nodosa. También la parte cutánea, que es lo que más vamos a ver, por ejemplo, en las biopsias van a ser reportadas como una vasculitis leucocitoclástica, y en piel lo que más podemos llegar a ver es púrpura. Podemos ver úlceras, lívidos reticulares, fenómeno de Raynaud, necrosis, y siempre pues en estos pacientes hay que hacerles crioglobulinas y ANCAS. Vamos a ver pacientes también con púrpura palpable por la vasculitis, y pueden comprometer pues todos los órganos, ¿no? Intestino, páncreas, pulmones, corazón, demás. Entonces acá tenemos las más comunes.
las lesiones que son similares a la urticaria o la vasculitis urticariforme, la púrpura palpable, se puede ver solamente máculas o pápulas eritematosas y las no tan comunes que están aquí abajo. En en este artículo de dermatología saqué pues esta foto donde muestran acá pues un paciente con una púrpura palpable que tenía una vasculitis leucocitoclástica, un eritema anular y acá tenía una amiloidosis nodular que también se asocia a síndrome de Sjögren. Entonces, de los dominios del SDAI, acá vamos a tener o 0 sin actividad, baja 3, moderada 6 y alta 9. Y aquí también, según la manifestación clínica, le va a puntuar diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué puntúa más? Una vasculitis cutánea difusa, incluyendo una vasculitis urticariforme o una púrpura difusa o úlceras relacionadas con la vasculitis. La prevalencia, pues, se ha reportado de más o menos del 5 al 10% y se puede, pues, comprometer con todos los órganos, como ya les mencioné. Listo. Crioglobulinemia e hipergamaglobulinemia. Entonces, del dominio del SDAI biológico, también vamos a ver que puntúa las crioglobulinas, la hipergamaglobulinemia, o también la hipogamaglobulinemia. O sea, esos también puntúan y solamente va a puntuar 2 puntos. Siempre, digamos que evaluar o enfocar al paciente si tiene alguna causa de hiperviscosidad, porque dentro de estas causas, cuando hay hiperviscosidad, tenemos también pues el síndrome de Sjögren, tenemos enfermedad por IgG4, tenemos, bueno, otras etiologías como el VIH, crioglobulinemia. Entonces, pues siempre pensar eso. Y cuando sospechamos un paciente que tenga síndrome de hiperviscosidad, cuando tenga esta triada, sangrado de mucosas, alteraciones visuales y o anormalidades pues neurológicas. Entonces, ya vamos a ver ahora compromiso cutáneo del manejo. Entonces, cuando es eritema anular, limitado, glucocorticoides tópicos, difuso, glucocorticoides e hidroxicloroquina, y considerar pues otros antimaláricos en dado caso que no respondan. Eso es lo que recomiendan las guías. Y vasculitis cutánea, si tiene un SDAI moderado, también glucocorticoides, una púrpura limitada. Si tiene un SDAI alto, o si tiene ya una púrpura difusa o tiene isquemia, úlceras, entonces vamos primero con corticoides, inmunomodulares o rituximab, ciclofosfamida o recambio plasmático. Listo, con respecto a la parte hematológica, las citopenias van a ser comunes, pero son leves, son citopenias leves. El 50% de los pacientes van a tener anemia, y pues ya hemos discutido a través de las 2 charlas que las crioglobulinas y bajo complemento van a ser marcadores de mal pronóstico. El tamizaje anual es recomendado de crioglobulinas y de complemento, y cuando tenemos un paciente con sospecha de síndrome de Sjögren, pero que no esté confirmado, es decir, que tenga ANAS negativos, anti-RO negativo, pero tenga hipergamaglobulinemia y C4 bajo, es indicativo de que a futuro va a desarrollar la enfermedad manifiesta. Entonces, este punto me pareció también importante. Aquí tenemos la prevalencia de las citopenias y aquí también importante entender que la neutropenia también va como parte de manifestación de Sjögren y no solamente como sospecha diagnóstica de una neoplasia hematológica. La leucopenia severa menor de 2000, si tiene una baja prevalencia, 0.2, linfopenia 10%, sinofilia también pueden tener 10%, trombocitopenia moderada 3% y severa 0.4%. Cualquier citopenia del 30 al 60% de los casos. BCG elevada también 20%, hipergamaglobulinemia la mitad de los casos, inmunoglobulinemia monoclonal 10 al 20%, crioglobulinemia 20% y complemento bajo, lo más común es el C4, pero pues también pueden consumir C3. Para el manejo de la parte hematológica, si tienen neutropenia menor de 500, pues considerar factor estimulante de colonias, pero pues siempre lo tiene que ver hematología para descartar que no haya
nada adicional pues en la médula. Trombocitopenia inmune menor de 20.000 plaquetas, manejo con corticoides, anemia hemolítica con hemoglobina de 8 a 10 también glucocorticoides y menor de 8 corticoides más inmunoglobulina, segunda línea rituximab y tercera línea ciclofosfamida. Y aquí tenemos el SDAI para el compromiso hematológico, que es también según los valores de plaquetas, hemoglobina, neutrófilos y leucocitos, nos va a dar pues a puntuar si es baja actividad, moderada o alta actividad. Condiciones potencialmente fatales en la guía del EULAR también indican o plantean que estos son como los dominios en los que se debe como prestar un poco más de atención y hacer un seguimiento más estricto cuando hay compromiso pulmonar, renal, bueno, cualquiera realmente extraglandular, para evaluar si hay que hacer un escalonamiento de terapia según las manifestaciones, y anemia hemolítica, enfermedad mielinizante, neuropatías y demás. Ahora vamos con la predicción al linfoma. Entonces, pues hemos visto que estos pacientes tienen riesgo de desarrollar linfoma a través del tiempo. Acá en este libro, que es del 2020, muestran esta tabla que me pareció chévere, pues bonita ponerla porque muestra la parte clínica, lo dividen en la parte clínica, el laboratorio, radiológica, patológica y los biomarcadores nuevos. Entonces, ¿cuándo sospechar que hay riesgo de linfoma? La parte clínica, cuando hay agrandamiento de la parótida, cuando hay púrpura palpable, linfadenopatías, esplenomegalia, cuando hay un SDAI alto, neuropatía periférica, úlceras en pie, cuando el Sjögren empezó a temprana edad, es decir, con una mayor duración de la enfermedad y fenómeno de Raynaud. Entonces, con alguna de estas manifestaciones clínicas hay que sospechar que puede desarrollar linfoma a través del tiempo. De laboratorio, el complemento bajo, las crioglobulinas, linfopenia, y linfopenia de CD4, leucopenia, neutropenia, factor reumatoide elevado, una gamapatía monoclonal kappa, o gamapatía monoclonal cualquiera, hipergamaglobulinemia, anti-Ro y anti-La, anticuerpos anticentrómero, anemia y beta-2 microglobulina. La parte radiológica, que esté anormal la cintigrafía de la glándula salival, el focus score, que pues tenga un focus score alto, y los nuevos biomarcadores, pues que no los hacemos acá, pero pues hay nuevos biomarcadores que podemos utilizar. Acá a mano izquierda está esta tabla también del New England, que también muestra los factores de riesgo. Estos sí ponen un poco menos de factores de riesgo. Casi todos son los mismos, ponen un focus score mayor de 3, específicamente, que tenga centros germinales ectópicos, que tengan un SDAI mayor de 5, y el resto sí que tengan esplenomegalia, adenomegalias, entre otras. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando tengo sospecha de linfoma? Entonces, primero, mirar si si tengo, por ejemplo, crioglobulinas o si tengo alguna otra nueva manifestación de Sjögren que me está explicando esa sospecha. Si tengo, por ejemplo, en la parte de la glándula salival, si tengo masas, nódulos, si tengo edema persistente en la glándula, en la parótida, si tengo adenopatías cervicales. Esto todo nos va, digamos que a hacer sospechar que sea un linfoma específico de la parótida, pero que es el mayor riesgo en estos casos. O sea, estos pacientes hacen linfomas de la parótida o linfomas MALT, pero hay otros linfomas que también hacen estos pacientes cuando ya hay compromiso más sistémico, linfadenopatías, una masa en otro lugar anatómico que esté creciendo rápidamente, que tenga síntomas de hepatomegalia, esplenomegalia, citopenias. Entonces, ahí ya es cuando tenemos que estudiar al paciente para este linfoma, hacer imágenes, hacer estudios adicionales, médula ósea y demás, para estadificar este paciente y que ya se vaya al manejo dirigido por hematología. El riesgo de linfoma en Sjögren es, digamos, una de las características importantes de esta enfermedad. Como ya les dije, la mayoría son linfomas MALT que son indolentes y tienen una buena sobrevida, pero pues pueden desarrollar un linfoma B difuso de célula grande, que es el que ya hablamos anteriormente, toda esta
esta parte de la tabla, es la minoría de los casos y realmente no es claro si el tratamiento con DMARDs disminuye el riesgo de progresión al linfoma. Entonces no hay estudios, sin embargo, pues estos pacientes con compromiso extraglandular se les da un manejo inmunosupresor para tratar de disminuir esta progresión. También me pareció interesante en esta tabla, muestran cómo no solamente hay mayor riesgo de linfoma, MALT y no MALT, sino otros tumores sólidos, entre esos, por ejemplo, cáncer de pulmón, gastrointestinal, colon, piel, sistema nervioso central, páncreas, próstata. Como pueden aquí ver, todos son pues factores de riesgo. Y ya. Entonces aquí tenemos el SDAI de linfoma y adenopatías, también dependiendo de los centímetros que tengan pues de agrandamiento de las adenopatías o de la glándula parótida, y según eso pues nos va a puntuar. Y el OI constitucional, como ya les había mencionado previamente, la fiebre 37,5 a 38,5, si fiebre severa y la pérdida de peso, siempre puntuar diferente, o sea, adicional al puntaje del linfoma. Y ahora por último, les voy a hablar un poquito de la parte del embarazo, recordando pues que los anticuerpos anti-RO pasan la placenta. Entonces, estos pacientes, las pacientes embarazadas que tengan Sjögren con anti-RO positivo, se debe monitorizar después de la semana 16, pues por el riesgo al bloqueo auriculoventricular del recién nacido con pues bradicardia extrema, y si se detecta, darles a la embarazada dexametasona, porque este es el corticoide que pasa a la placenta. Todos los recién nacidos que tienen bloqueo congénito tienen una madre con anticuerpos anti-RO positivo, pero el 75% tienen pues madres con anti-LA positivo, o sea, la mayoría son anti-RO y la mayoría pues son asintomáticas. Con respecto al manejo, entonces hay que considerar siempre iniciar hidroxicloroquina. Ahora, si ya se documenta que hay un bloqueo de primer grado, iniciar glucocorticoides y repetir el eco al día siguiente de ponerle la dexametasona. Si es incompleto de segundo grado también se les pone dexametasona y se considera inmunoglobulina, 1 mes. Y si es un bloqueo completo, pues de tercer grado, se debe confirmar esto y se deben hacer otros estudios para ver cómo está el estado pues del feto, darles también glucocorticoides, inmunoglobulina, considerar recambio plasmático, y si no tiene hidrops ni tiene ningún otro compromiso el feto, entonces ahí ya no se le indica, o sea, se le hace seguimiento hasta que haga alguna de estas cosas para irse por esta rama. Y listo. Muchas gracias. Muy bien, Camila. Afortunadamente, como lo vimos, esta enfermedad tiene un componente de altísima gravedad cuando se presenta en forma sistémica. La mayoría de los casos de síndrome de Sjögren se confinan al compromiso glandular y en un muy bajo porcentaje de los casos tiene un compromiso extraglandular severo más allá del articular, que es el más frecuente. Y como nos mostraste en la evidencia que hay de tratamiento, pues realmente se tiene poca información desde ensayos clínicos aleatorizados. Son algunos estudios observacionales, series de casos con los cuales se justifica el uso especialmente de glucocorticoides, el uso de antimaláricos y en algunos casos seleccionados para compromisos más severos, ciclofosfamida y otros y de medicamentos inmunosupresores más fuertes. Pero esto pues hay que verlo siempre a la luz del caso puntual, primero. Segundo, si se trata de un Sjögren primario o si está asociado a otra autoinmunidad, que también eso ayudaría para decantar algún tipo de tratamiento, y con base en ello, pues definir lo que se va a tomar como decisión terapéutica en un paciente con síndrome de Sjögren con componente extraglandular. Entonces, muchas gracias, Camila, por la presentación, muy completa y muy bien. Y bueno, los invitamos a que sigan con los videos acá de la Facultad de Medicina, el programa de especialización en reumatología de la Universidad Javeriana, y que sigan conectados con nosotros.